Tratar de explicar mi vida y entender un poquito a través de mi vida qué fue lo que me volvió posiblemente un emprendedor o un innovador o un creativo, qué traía yo, en qué me formé. Pues tal vez yo como que dividiría mi vida como en unas 7, 8 etapas que son relevantes, que creo que son las que hicieron algo de lo que hice o no hice. La primera es haber sido una persona de barrio. Haber podido vivir esa infancia en donde uno salía de la casa, estaba toda la gente jugando afuera, uno entraba de una casa a la otra, iba, había mucha, como dicen en la dinámica, como mucha, un poquito una malicia enfocada en travesura, ir a timbrar a la señora y esconderse. Poder entender que uno llegaba del colegio, salir al paradero, tener una situación social dentro de un paradero, pero también tener una situación social dentro del bus del colegio, llegar uno, ser completamente como que una dinámica que es autosuficiente, pero que en realidad no es autosuficiente, porque tienes, en mi caso, una mamá que hizo de mamá y de papá y que hizo que todo lo que teníamos, no nos diéramos ni siquiera cuenta de todo el esfuerzo que estaba haciendo para que nosotros no nos faltara nada. Pero de una manera u otra tenemos que ser autosuficientes porque nosotros no teníamos el dinero para comprar posiblemente lo que otros amigos del colegio compraban en el recreo y no pasaba nada, no teníamos necesariamente hambre, pero sí teníamos que buscarnos nuestras cosas. Entonces el personaje de barrio fue fundamental primero porque mis primeros trabajos fueron en el barrio, porque yo con mis hermanos barríamos prados, porque vivíamos en un barrio, el barrio Niza en Bogotá, y ese barrio tenía muchos árboles, entonces caían las hojas, entonces uno barría o lavaba los carros de los vecinos o hacíamos negocios que era vender paletas de agua o colgar todos los cómics que teníamos de un árbol a otro y alquilar los cómics o vender los cómics, o sea, toda esa dinámica no fue una dinámica que fuera como forzada, sino que era como natural, había que hacer esto, había que poder tener los 3 pesos para poder comprar las cosas en la tienda, para poder jugar marcianitos en la máquina de moneda de la tienda de la esquina, que era la tienda del señor en donde todo el mundo se reunía. Reunirse era muy importante, entender lo que era una reunión, era como una cosa muy, muy interesante. Evidentemente la vida de barrio también te da la posibilidad de tener como esa dinámica un poquito. Yo fui medio aquí en Colombia le decían Bigi, o sea, yo tenía mi mini pandilla, esa mini pandilla era una pandilla que era chévere, sí, iba y eventualmente peleaba y pasaban cosas, pero en realidad era que hacíamos unas cosas y teníamos nuestro propio carnet. Nos vestíamos de una manera, eso hizo que yo concursara en un concurso de baile del programa de Caracol de Baila de rumba en Caracol, en un grupo, en un concurso, nunca encontré la grabación después, con mis 5 grupos de amigos. Entonces hacer temas de grupo, jugar fútbol, esconderse, esas dinámicas de barrio formaron mucho lo que yo soy hoy en día, porque al final yo y mis hermanos vivimos esa cultura que era tan interesante, que uno tenía que caminar, que uno tenía que ir a buscar su bus. Todo. El segundo momento fue la primera vez que yo no he tenido muchos traslados en mi vida, pero el primer traslado que en mi vida lo tuve cuando estaba siendo joven, cuando mi madre decide acompañar a su hermana a buscar una casa en San Andrés porque ellos iban a ir mi tío, que fue casi que como uno de mis padres, iba a ser el arquitecto del Hospital de San Andrés Islas. En esa época San Andrés era como el Miami de hoy, ¿no? Era como un sitio así que no era disponible para todo el mundo, era lejos, era un puerto libre. Y mi mamá volvió como a los 15 días diciéndonos, oiga, ustedes también se van. Nos fuimos a vivir a San Andrés, pero mi mamá vivía una situación súper dura económicamente y tenía que riársela muy duro. Pero nos fuimos las 2 familias, unos en una casa, otros en otra casa. Y viví un momento de mi vida fundamental porque bueno, eso es mi secreto, pero casi que todo lo primero pasó allá. Mi primer vehículo, mis primeras relaciones,
Bueno, muchas cosas pasaron ahí, como que encontraste en la vida, porque era un sitio donde te ibas en tu bicicleta tenía que tener placa, tenía que tener luz, te paraba el policía de tránsito en la bicicleta, imagínense lo que significaba eso. Y de ahí en adelante todas las cosas que pasaron, estaba en un colegio en donde todo el mundo era normalmente de San Andrés, yo era el único de mi curso que era un pañamán, o habíamos dos que le llamaban pañamán. Entonces viví la cultura muy integrado, también como con un poquito de ver esa dinámica de estar en un lugar en donde tú crees que eres diferente pero eres igual a todo el mundo. Entonces yo encontré mi espacio porque yo era el más pilo del curso, ayudaba a las otras personas a estudiar. Tenía una novia que no era novia sanandresana que estaba aquí a mi lado, que me enseñó lo que era primero estar al lado de una mujer, de una persona, y todas esas cosas fueron fundamentales para mí en mi vida. Era una vida como de libertad, pero una vida como de estar presente, así que eso fue impresionante. Ahí entendí muchas cosas, porque ahí también entendí que vivir la dinámica de tratar de ser independiente, la independencia un poquito era fundamental, pero ahí era como un descanso del disfrute. Evidentemente también mi hermano que hoy en día es mi socio, nos lo encontramos en una esquina vendiendo cocos y vendiendo Marlboro, porque él era descalzo con su mejor amigo que era isleño. Entonces era muy bonito porque siempre estábamos en la búsqueda de nuestras cosas sin que nadie nos forzara, ni que mi mamá dijera tienen que salir a trabajar o aquí te va a faltar algo, pero lo que era de uno lo tenía que conseguir uno. El tercer momento de mi vida era como ese en el que volvimos de San Andrés, en el que era súper necesitado. Ahí sí estaba como con ganas de estar trabajando, de estar haciendo cosas. Todavía estaba en bachillerato, nosotros no teníamos como esa dinámica me acuerdo que todos los diciembres íbamos a San Andrés y con quienes son hoy hermanos míos y mis socios, nos íbamos, recogíamos periódico en las casas, el periódico se iba y se vendía en un lugar en el centro, conseguíamos la plata para podernos ir de vacaciones a Cartagena, que era el sitio donde todos íbamos, o tener que ir cerca. Cualquier cosa de esta no la teníamos que buscar nosotros, de manera que uno estudiaba, se buscaba oportunidades, vendía cosas en el colegio, y esa dinámica fue muy interesante porque era como el del necesitado, pero que nunca le faltó nada. Tenía la mamá atrás. Mi mamá es una mujer increíble, 6 hijos. Cuando yo era el menor, mi papá se murió, yo tenía 4 años, mi hermano estaba en la barriga de mi mamá, entonces mi mamá tuvo que salir a guerreársela porque tenía 6 hijos, de manera que ella viajaba mucho, viajaba en un Renault 4 cobrando cartera de Fenalce por todos lados. Eso era muy importante. Ese fue el momento en el que me di cuenta de verdad que era como que la necesidad. Ahí fue donde entendí que el sentimiento de ser hambre, tú puedes tener toda la plata, yo puedo tener toda mi vida organizada hoy económicamente, pero les quiero decir una cosa, y es que el hambre nunca se puede acabar. Porque el hambre hace que innoves, que crees empresas, si tú te sientas que económicamente estás tranquilo, cuando tú empiezas a liberar el hambre, empiezas a hacer que tus cosas no funcionen lo suficientemente bien. Ahí aprendí a hacer, en esa etapa de mi vida, sí, la etapa del bachillerato, aprendí a que el hambre, o sea, entiendo, y hoy en día lo entiendo, no es que algún día lo escribí, el hambre siempre hace que tú pienses, y tener hambre, así tengas recursos, no recursos, cuando hay gente que trabaja con uno y le falta el hambre, tú te das cuenta. Falta agresividad comercial, falta pensamiento innovador, no ves las crisis, y desde esa perspectiva ese momento de mi vida muy importante. El siguiente fue el de ya entrar a la vida, empezar a estudiar. Pasé de haber vivido el servicio militar obligatorio, y ahí cuando salí de eso entendí que me fui a estudiar. Ahí fue cuando encontré la aviación por una casualidad, porque alguien estaba vendiendo una cometa, y un amigo mío que se llamaba Santiago, que hoy en día en paz descanse, mi amigo adorado Santiago, Rafa, mis amigos, nos fuimos a comprar una cometa que vendían en un parque, la compramos entre todos, al final yo me quedé con ella, y ahí me conecté desde hace muchísimos años con la aviación, porque encontré en la aviación una cosa que era espectacular, era la posibilidad de poder hacer todo lo que yo quería, de entender lo que era el riesgo, de entender un poquito que no todo estaba en el control de uno, de la capacidad de observar, ver ese planeta tan divino que tenemos
desde lejos y lograr tener de alguna manera una pericia. Una pericia que era para mí muy importante porque toda la vida fui tremendamente deportista, pero siempre estaba en la banca. Siempre estuve en el equipo del colegio de fútbol, pero siempre estaba en la banca y solo jugaba medio tiempo. Estuve en la Liga de Waterpolo de Bogotá, fui súper apasionado hasta que se acabó la Liga de Waterpolo de Bogotá en juvenil, pero nunca tuve esa habilidad deportiva. Entonces yo siempre estaba en la banca y jugaba a la mitad. En la Liga de Waterpolo, en cualquier encuentro que hacíamos en cualquier ciudad en Cali, yo siempre estaba como ahí en la mitad, de manera que la aviación me dio la posibilidad como de tratar de tener una habilidad que no era la habilidad competitiva y hacerlo y disfrutármelo, no importaba si yo llegaba al lugar o no llegaba a la meta, siempre he volado con muchísima pasión y amo esa pasión y ahí encontré. Pero encontré en ese momento la aviación me hizo reemplazar y salirme de la universidad después de tener un año de universidad solo y entendí que ese momento que la aviación estaba aprendiendo a volar y me salí de la universidad, entendí que yo quería estudiar y trabajar y eso fue fundamental para mí porque en mi carrera tuve carrera en compañías nacionales y multinacionales, la última director general de consumo masivo en L'Oréal, la compañía más importante de belleza del mundo, también estuve en Unilever, en SC Johnson, estuve en Verol, estuve en la compañía que me dio la mano y empecé, que es una compañía colombiana de alimentos que se llama Levapana y fui la primera vez mercaderista, estuve en administración de ventas, fui director de marketing, fui gerente de marca, fui todo lo que pasó y encontré la pasión del marketing, la encontré en esas compañías. Y ahí entendí que siempre fui un emprendedor, siempre intenté lanzar categorías, referencias, que fueron los que hicieron que mis jefes siempre meterlos en problemas, lanzar nuevas categorías, y eso me hizo entender que siempre fui emprendedor, pero me hizo entender después. Porque cuando yo terminé mi trabajo en L'Oréal, del cual terminé saliendo porque no conecté con un jefe francés y intentaron de que yo me quedara, yo no intenté, al final todos decimos, no, yo me fui de L'Oréal, no, que va, a mí me echaron de L'Oréal, al final me fui de L'Oréal, me fui muy bien, no hubiera podido tener una mejor escuela que en L'Oréal y en ese momento me quedé como, me llamaban de aquí, me llamaban de acá, hice asesorías, pero fue la primera vez después de 21 años de carrera en compañía que me di un pequeño descanso, que nunca fue un descanso, y logré entender a partir de una casualidad que me volví al emprendedor que soy hoy, el creador de empresa que soy hoy. En ese momento creé la primera agencia de marketing experiencial que se convirtió en la más importante de la región, hoy en día se llama Latina, antes se llamaba Sístole, y desde esa perspectiva ahí entendí el mundo de las comunicaciones siendo un emprendedor y un empresario independiente, pero teniendo socios. Y cuando tienes socios, siempre tienes jefes. Ahí entra en el mundo de la publicidad con el Grupo Sancho. Yo era esa agencia socia del mundo del marketing experiencial. Entendí todo el mundo de esa dinámica de la publicidad y esa es la siguiente etapa de mi vida como el publicista, el marketinero, que durante tantos años me ha dado ese espacio de poder estar haciendo estrategias para una categoría como para otra, desde manejar un jabón de lavar como al principio lo hice en mis épocas de empleado, como hoy en día manejar estrategias, ya haber manejado más de 10.000 estrategias de marketing experiencial, de publicidad, de eventos propios de clientes, 10.000 estrategias de publicidad y eso ha sido de publicidad, de mercadeo, de marketing experiencial, que es lo que hemos hecho hasta este punto hoy. De manera que eso es como un poquito la dinámica de lo que uno encuentra. Uno encuentra que un jefe es un socio, que el socio lo abandona a uno cuando realmente tú posiblemente no eres lo suficientemente interesante o cuando no entendió el valor que tiene uno. Eso fue lo que yo viví en la pandemia. Mis socios me abandonaron y hoy en día estoy muchísimo mejor sin ellos, pero estuve muy bien habiendo estado con ellos. De manera que la dinámica de quién es Ricardo Leiva tiene que ver con toda esa historia que tiene que ver con necesidad, con hambre, con ganas de crear, con ganas de innovar, con ganas de hacer cosas buenas importantes para el mundo, con ganas de inspirar a la gente a hacer las cosas bien, con relacionarnos, con entender que algunas personas en la vida tenemos el papel de hacer que otros se transformen. Latinoamérica tiene que transformarse, Latinoamérica tiene un poder ya muy fuerte, ya no tiene que estar mirando a los otros y decir vamos a hacer eso. Hoy en día estoy dedicado a eso, estoy dedicado a hacer
y crear un proyecto para que Latinoamérica entienda que la fortaleza como región es ya nuestra. Estamos en nuestras manos y estamos juntos, de manera que hoy en día esa es mi última fase, la fase del Shark, del inversionista, del programa de televisión que solo hizo para que nos vieran y nos diéramos cuenta que podemos transformar el mundo a través de hacer empresa, a través de emprender, y bueno, esa es como un poquito la vida en la que estamos.